Bien, nos habíamos quedado justamente en los datos que habías obtenido en la corte, de la Corte Electoral, que te llamaban un poquito la atención en el lunes, el día de, ¿no? Con el diario del lunes. Porque vos mirás y decís, el electorado no es el mismo en realidad. Hay gente que votó en noviembre que no había votado en octubre. Hay gente que vino del exterior, que vino a votar, que no había votado en octubre. Y hay gente que votó en octubre que no votó en noviembre. Decís, bueno, ¿por qué? Entonces podés sacar especulaciones, porque en realidad lo que precisaríamos es tener una gran encuesta diciendo a la gente, votó en octubre, votó en noviembre. ¿Se hacen esas post-producción, digamos, bueno, que puedan dar hay datos? veces que Además, capaz que hasta me atrevería a decir más honestos, porque pasó el tiempo, pasó el nervio, pasó un montón de emociones encontradas que uno puede tener sobre el momento de la elección, ¿no? Yo estaba pensando el otro día decir a ver si hay alguna fundación, porque en realidad todo este tema sale mucho dinero hacer una encuesta. Tenés que tener a alguien que la contrate. Y en realidad los que contratan son los que quieren saber de cómo va. Y ahora ya está. Es un dato que no es menor, pero digo, pero ahí tenés una explicación de que la diferencia en realidad se hace más chica porque hay gente que ve un resultado que estaba decidido y no va a votar porque es un voto interdepartamental que tiene que trasladarse, le sale más barato la multa. Vino más gente del exterior. La gente del exterior que vino seguramente vino a votar al Frente Amplio, que era lo que veía que tenía que dar el apoyo. Por ahí hay frentistas que estaban enojados y después dijeron, bueno, pero igual le quiero dar el voto. Por ahí hay gente que te dice, no quiero que gane demasiado alguien. Esos razonamientos... ¿Qué es ganar demasiado? Que aplaste mucho uno, ¿no? Siempre es muy difícil interpretar el voto. Lo que sí está claro es que en octubre vos tenés la expresión del voto popular que arma las cámaras. Sí. Y ese es un voto que muestra un cambio importante, que se corresponde con un montón de cosas que venían de disgusto con la inseguridad, con la economía. El tema de la economía y el empleo pegó mucho. Vos tuviste determinadas señales que no fueron atendidas. Cuando se vio el movimiento que surgió como autoconvocados, después derivó en un solo Uruguay y derivó en un movimiento, pero más chico, más. Pero la primera reacción era de gente que se sentía mal y que quería expresar y que encontró eso. Eso yo creo que no fue bien interpretado por las autoridades, porque cuando vos mirás, no eran productores de campo, había de todo, había comerciantes. No eran los dueños de las 4x4, claro, tan ¿y qué es lo que criticadas, sucede? ¿no? Mirá, yo le voy a decir breve, pero a ver, la economía uruguaya venía creciendo fuerte y después pasó a crecer muy poquito, casi estancada, pero nunca hubo ni recesión ni crisis. Pero en Uruguay, los márgenes de ganancia no son grandes como en otros países. Uruguay es un país que tiene un mercado chico y que para exportar es limitado. Entonces, en Uruguay el asunto es, el que logra ganancia es la ganancia en el volumen, porque los márgenes son chicos. Cuando hay algo que te altera eso, te altera el margen y dejas de ganar, y vos le echás la culpa a algo, ¿no? Uno le decía, no, las tarjetas de crédito, la bancarización, otro, no, es que los números no te dieron y vos no sabés encontrar la respuesta a por qué no te dan. Acusar al déficit fiscal, solo pocos entendidos. Convengamos que eso no es algo que la gente común esté manejando, manejan el bolsillo. Claro, pero fue un fenómeno, fue un tiempo en el cual evidentemente afectó la rentabilidad de empresas y afectó la rentabilidad de comerciantes. Pero no se valoró lo suficiente el que estuvimos bastante despegados de la región, que por lo general nos hundíamos con los vecinos. Bueno, y ese es un tema importante, porque al final, ¿cómo logra un gobierno demostrarle a la gente lo que evitó? Es muy difícil decir lo que evitó, salvo que tengas un espejo claro enfrente para decir, mirá, lo que evité fue esto. O sea, cuando se empezaron a ver manifestaciones en otros lados, o los problemas de Argentina o algo, la gente puede decir, entonces yo no estoy tan mal. O sea, esa comparación de decir, por ahí, no estoy tan bien, pero podía estar peor, ahí la pudo asociar cuando vio fenómenos que se estaban dando en otros países, pero era muy cerca de la elección. Pero me parece que no es tan así, porque hay un tema, digo, compararnos con la Argentina no da. Primero porque Argentina es un país súper rico que tiene muchos recursos y que no estaban bien explotados y que el gobernante que estuvo antes que los que ganaron ahora, en realidad creo que no tuvo la capacidad de decir, bueno, esto es lo que yo encontré. Entonces, como no dijo esto es lo que yo encontré, después vino todo lo que vino y así fue como perdió las elecciones ahora. Ahora, me parece que acá la situación es distinta. Nosotros tuvimos unos años de mucha bonanza porque la situación externa nos favorecía. Nosotros somos demasiado chicos y la carga tributaria es muy pesada a nivel individual, tanto sea empresa como unipersonal, como empleado. Entonces creo que eso es lo que está pesando ahora. Se está viendo que, bueno, se acabó la bonanza de afuera, que no llegaba. Sí, pero y Marta, ahora ¿tú queda lo pensás interno. que eso es un
es una variable que Sí. cualquier nuevo gobernante puede cambiar. Yo no sé si puede cambiar, pero que la gente se cansó de pagar muchos impuestos y de no recibir nada a cambio, yo creo que sí. Claro, no, ahí entramos en otro terreno. Es como la seguridad, si se cambia de un día para el otro. La economía, las cosas no cambian nunca de un día para el otro, sí, ¿no? sí. Ahora, en el tema de la economía, los problemas en la economía de rentabilidad empezaron a verse en la primavera del 2015. Y la gente además, yo recuerdo, porque incluso recuerdo haber hablado con muchos dirigentes, e incluso cuando surgió el dato, el propio gobierno, cuando viene el presupuesto, tiene que tratar de que de los sectores del Frente Amplio no pidan mucho y dice, ojo que no estamos en condiciones de dar mucho. O sea, se empieza a transmitir una preocupación. Recuerdan que se frenaron algunas obras. Sí, claro. Se transmitió de que había que tener prudencia. Y la gente, yo recuerdo, creo que incluso acá muchas veces ahora, la gente preguntaba, pero se viene una crisis. O sea, la primera reacción de la gente fue de La referencia al 2002, un cuidado temor a ver grande. si nos pasa lo mismo. Después cuando se decía, no estás ante eso. Sí. Uno decía, se puede disipar. Sin embargo, la economía siguió estancada y uno cuando mira, el salario real siguió creciendo, pero bajó el empleo. O sea, quiere decir que había menos gente había menos gente que cobraba salario. Entonces, cuando uno mira otros componentes del ingreso familiar, el ingreso familiar perdía poder adquisitivo. O sea, fueron ocurriendo varios hechos. Pero bajó el empleo, pero se habían generado como 500.000 puestos de trabajo nuevos. Claro, O pero sea, eso era lo que había llevado a que el Frente Amplio ganara en el 2009. O sea, aquel fenómeno de crecimiento, el empleo crece a récord histórico. Entonces, eso empieza a darse fuertemente de finales del 2003, más precisamente el 2004. Y crece la economía y crece el empleo, El empleo crece hasta el 2014. Entonces uno dice, eso le permitió al Frente Amplio ganar las elecciones del 2009 y ganarla del 2014. Pero después el empleo empezó a bajar. Y a la gente vos le podés decir, sí, pero antes subió, sí, pero yo ahora busco, no tengo trabajo y tengo que agarrar uno de peor calidad. Bueno, y eso se notaba. Entonces uno dice, los el salario desafíos real están siguió- clarísimos, ¿no? el salario real siguió creciendo para el que cobraba el salario. Pero vos lo que tenías era todos los años más desempleo. Pero la mayor incidencia del desempleo tiene que ver con la actividad privada, porque en el gobierno del Frente Amplio ingresan 70.000 funcionarios públicos. Entonces, eso también hace un crecimiento del empleo. Pero sí existe una disminución del empleo de la actividad privada. En estos últimos 2 años parece que hay un efecto negativo en cuanto a la economía y en cuanto al empleo, que eso logra una incidencia, a mi modo de ver, en la elección, pero creo que fundamentalmente es la inseguridad. Pero sí existe un efecto en la economía, no hablando de términos macro o del déficit, los 5 puntos de déficit, tal vez allí no hay tanta incidencia, No, sí, pero sí en la pero no- economía de terrenal, digamos. Las causas nunca es una sola causa. Lógico. ¿no? Y yo creo que fundamentalmente uno diría, si tuviera que decir qué causa es política. Hubo falta de reacción política ante varios hechos. Economía, seguridad y temas éticos, que generó mucha desilusión en mucha gente. Pero el tema de la economía no fueron los 2 años, los 2 últimos años. Es desde el empleo crece hasta el 2014 y empieza a perder año por año. Pero de antes no era que había crecido solo por lo público, creció por todo, porque esos 10 Sí, años... El tema de también de las políticas cíclicas o anticíclicas, ¿no? Bueno, que sí, se evocan claro, uno- mucho a la hora de qué haces cuando te va bien, Si en podías tiempos de haber bonanza. ahorrado en esa época. Exacto. Pero para la gente, esos 10 años que tuvimos, del 2004 al 2014, ojalá lo volvamos a ver, pero es muy difícil que se pueda dar un crecimiento tan fuerte y tan sostenido. Nadie quisiera como se tener dio. que tocar fondo para volver O sea, a ser ahora, testigos de eso, ¿no? cuando hablábamos de la historia de los pactos, si hablaba de la historia de la economía, no hay en la historia de la economía un periodo... Explícame como una cosa, porque obviamente vas bien para atrás, porque le hacemos preguntas que tienen más que ver con lo prospectivo que lo retrospectivo y es un libro que es de acá para atrás, más allá de que como analista se le puedan hacer preguntas, obviamente. ¿Cuál fue el final del Uruguay como Suiza de América? Bueno, ¿Fue el 50 y pico? Bueno, el ahí, 45 de los blancos? ahí hay ¿Qué un trabajo fue? muy interesante del economista Gabriel O'Donnell que se llama El declive, ¿no? Y en realidad tiene cuando mirás tiene alguna incidencia, alguna comparación con estos tiempos recientes de Sí. bonanza, ¿no? Donde había un fenómeno internacional muy especial, la economía uruguaya crecía mucho y el Uruguay llega a un momento en que queda en una situación de que no tiene una base propia para seguir creciendo, queda estancado y empieza un declive. Y en el declive empiezan las soluciones creativas de cómo se frena eso. Claro. Y cuando esas soluciones creativas pasa, uno lo ve en Argentina, esas soluciones que uno quiere ir como a contrapelo, seguramente para hacer bien para el país, pero o se cierran el país o son varios tipos de medidas que distorsionan el mercado y que perjudican, ¿no? Lo otro que tenemos acá cuando la caída del empleo es desde el 2014
2014, fin 2014, tenemos una baja de la inversión privada permanente. O sea, si la inversión te baja, es lógico que eso te repercuta en el mercado de empleo. Y el otro componente que tiene, que es interesante, el rey de Bután dijo que no le gustaba el dato del PBI. Fue el que inventó el dato de la felicidad. El dato de la felicidad. Exacto. Vamos a medir la felicidad. Y si uno mira aquellos años, y esto se da una correlación de la economía con el fútbol y la felicidad y la alegría por el fútbol, ¿no? En Uruguay, el 2010, con todo lo que genera, está en medio de la bonanza y éxitos deportivos, éxitos y desarrollo en el ámbito cultural, lo que tuvimos con el ballet, el orgullo de los uruguayos. Después el fenómeno de Mujica, con la repercusión, el uruguayo, que es un país chico, le gusta que hablen de Uruguay, ¿no? Algunos lo enojaban porque ahí están los que son hinchas. Porque ven al personaje mirado desde el afuera como que no se condice con el que conocen. Claro. Entonces, pero al margen de lo que tú pienses de Mujica, fue o no una carta que internacionalmente colocó al Uruguay desde otro lado también. Claro, eso tiene un efecto, ¿viste? Porque el uruguayo es, o por los éxitos deportivos, o porque si Gardel es uruguayo, o sea, eso le pesa y pesa en el ánimo. Pesan muchos componentes, ¿no? Pero claro, obviamente, si la economía va mal, esos componentes no tienen ningún resorte que genere nada. Edward. Una pregunta que capaz que me la puede contestar. Digo, en este triunfo multicolor, creo que uno de los primeros obstáculos fue en la campaña la aparición de Sartori y la aparición de Larrañaga con la propuesta de Vivir sin Miedo, ¿no? ¿Cuánto jugó en el armado de la fórmula y cómo se presentó la campaña política? Porque ahí empezó el gran desafío, ¿no? Bueno, ahí demuestra, hoy lo que decíamos es, la calle Pou tiene una estrategia y le aparecieron cosas que no estaban previstas. Esos dos temas no estaban previstos. Arranco por el del plebiscito. La pregunta parte de la base de que la propuesta de Larrañaga, de la reforma, le quitó, fue un obstáculo. ¿Fue un obstáculo o consolidó y sumó gente, aunque no terminara siendo mayoría? La propuesta tuvo un apoyo. Porque el apoyo fue descomunal también. Tuvo un apoyo, pero fíjense esto. Hace 5 años atrás, la propuesta de Bordaberry, 46,3% de apoyo. Esta, 46,7% de apoyo. O sea, estamos hablando de instancias plebiscitarias que si eran en un plebiscito fuera de elección, sí contra no, ganaban con mucha facilidad, porque todo ese tipo de propuestas tiene. Al ser simultáneo de elección cambiaba. Ahora, a la calle Pou, evidentemente para la campaña le pudo generar un problema, porque como él no apoyaba esas medidas, mostraba de alguna forma una división, una cuestión de... Sí, pero el votante de la coalición sabía muy bien que en el seno de esa coalición la mirada más dura que proponía la reforma estaba. Claro. Y no se tuvo que ensuciar las manos el líder. Claro, yo creo que a Larrañaga lo puso de vuelta en el radar, demostró cómo se reinventaba, como un caudillo... Por algo está de ministro, si no... Le renovó la banca primero. ¿Qué? Le renovó la banca primero. Claro, en un momento en el que todos decían, bueno, se le iban algunos intendentes y eso. Mostró, y la calle creo que estuvo bien en algo de decir, mantuvo su estrategia. No estaba de acuerdo con eso, pero lo destacó como elogioso, ¿no? a lo que hacía Larrañaga. Lo de Sartori sí generó algo inesperado para Uruguay. ¿Sabremos algún día la génesis del aterrizaje de Sartori? Porque se ha dicho de todo, ¿no? Y bueno, desde que fue un arreglo con el propio expresidente Mujica. O sea, se ha dicho tanta cosa. Yo creo que lo del arreglo con Mujica no creo que tenga asidero. ¿Cuáles son las motivaciones? La va a demostrar él ahora, cuando arranque el periodo. Él también tuvo un sacudón y luego se acomodó. O sea, hay un Sartori antes de las internas y un Sartori después. No, un Sartori que decía o presidencia o nada, poco menos, ¿no? Y además el tipo de campaña. O sea, yo creo que ese fue el desafío, no solo para la calle, fue un desafío para todo el sistema político. ¿Cuáles son las reglas para los éticas? Votantes, para la ciudadanía que asistía a toda esa nueva forma de hacer política, bastante absortos también, porque la moral se desdibujaba, lo ético se corría, ¿no? Pero hay que mostrar también cómo apareció alguien que en Uruguay, viste que el empresario no está bien visto, el millonario no está bien visto, en otros lados sí está bien visto. Y su forma de hacerse conocer era que era un empresario multimillonario.
pero también fue un fenómeno de simpatía popular que generó, yo lo vi en algunas recorridas, que se animaba a hacer esas cosas que otros no se animan, ¿no? Yo el otro día veía la película sobre Mujica y uno veía y decía, a Mujica... Eso merece un análisis aparte. Bueno, Después, no, si nos pero yo queda un digo, ratito, lo hacemos, está bien, pero pero dale. yo decía, vos ves a Mujica de repente explicarle a unos botijas cómo plantar... Y bueno, no todos los dirigentes políticos pueden hacer eso. Sartori, uno lo veía hacer cosas, que se subía a un camión de queso, que hablaba con una vecina, que era un fenómeno de popularidad que caía muy bien, pero que claro, venía acompañado de una campaña de prácticas sucias que en Uruguay... No, bueno, apalancado con dinero, pero no solo con dinero, sino los métodos de las campañas en los cuales en Uruguay esas causas no corrían. Bueno, le dieron un resultado parcial, pero después él cambió y se ajustó a lo que era la campaña posterior. Pero la calle lo supo sortear porque mucha gente era, mirá, te va a ganar Sartori, o sea, fue un desafío para la calle. Es que en algún momento se planteó. Sí, pero yo estuvo creo que ahí es planeado, donde ¿no? se ve si el líder es fuerte o no. Si la calle Pou venía con su estrategia fácil, el gobierno y el frente cometían errores, si ganaba era una cosa. Como estuvo sometido a instancias difíciles, creo que eso jerarquiza más la victoria. Creo que hay repregunta. ¿Hay repregunta, Eduardo? Sí. Que en las internas Sartori haya salido segundo, ¿fue por miedo a que Sartori alcanzara a la calle o por los propios méritos? Si fue un voto estratégico para que no saliera primero. Ahí está. Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Bueno, yo creo que ahí es, en el Partido Nacional, de la misma forma que la calle Pou trató bien eso, otros grupos blancos no lo trataron bien. Si los intendentes del interior que dividieron las aguas no hubiesen dividido y estuvieran con Larrañaga, Larrañaga y su grupo llegaban con mayor fuerza a la elección. Es difícil saberlo, pero yo creo que hubo una reacción. Yo supongo que tú pensás si hay gente que no era blanca y fue a votar por miedo a lo que podía ser un Sartori. O sea, gente que iba a votar a Larrañaga, pero decidió votar a la calle, y también otros fuera del partido. Bueno, puede ser que Larrañaga haya perdido votos al ver que no tenía chance, porque el wilsonismo estaba dividido. Si la gente decía, bueno, si esto es entre la calle Pou y Sartori, quiero la calle Pou. De hecho, Larrañaga denunció eso y se quejó de las encuestas, de que las encuestas podían ser engañosas, justamente porque había corrido algunos votantes. Bueno, yo creo que hay muchos elementos que inciden en la voluntad del votante, pero que está bueno, porque el votante está bueno que tome su decisión en base a información. O sea, bueno, no es lo mismo si es una decisión estratégica, también es válida, ¿no? Sí, es política. Sí, yo creo que, viste, que ahí es una cuestión que es compleja. Las internas abiertas a mí no me gustan mucho. O sea, yo creo que en las internas debería votar la gente que es del partido y que se supiera que es del partido. Porque en el fondo, yo no me siento con derecho a ir a... Yo en los hechos no pertenezco a ningún partido y no voto en las internas. Y para mí el voto es algo que me entusiasma. Pero yo siento que no tengo derecho a ir a meterme en la casa de alguien, a elegirle sus autoridades, su candidato, que no tengo derecho, como si pudiera votar en todos los clubes de fútbol presidente y voy a los clubes... Es como el extranjero que algunos no quieren que vote. Bueno, pero digo, para incidir, a ver, le voy a elegir a los clubes que son contra el mío el peor presidente para que le vaya mal. O sea, no corresponde. Pepe. Volviendo al tema del formato de las coaliciones para gobernar, coaliciones electorales, coaliciones parlamentarias, y mirando el pasado para entender lo que está pasando hoy, pero sobre todo proyectando para el futuro. Dejando de lado la coalición del 71 del Frente Amplio y viendo el Frente Amplio en el 94 con una necesidad de ampliar la base de sustentación, creación del encuentro progresista. Más adelante dicen, hay que seguir ampliando esta base, nueva mayoría. Y llegan a esta última elección donde ya hay muy poco para ampliar y bueno, ahí se suma Fernando Amado con ese apoyo al Frente Amplio. Además para integrar que para ampliar. Más para integrar. Y por el otro lado, los partidos tradicionales, el Partido Nacional, el Partido Colorado, y la suma del Partido de la Gente, el Partido Independiente, la creación del multicolor, ¿no? Y obviamente de Cabildo Abierto. Llegamos a hoy. Y vos mirás el mapa, digamos, electoral y tenés 50% de acá y 50% de acá, números redondos, ¿no? No hay posibilidades ya de crecer, de ampliar la base de sustentación para ninguno de los dos. ¿Crees que llegó ese momento en que ya está, quedaron estos dos bloques conformados? Sí, yo creo que tener dos bloques, hoy no son tanto y 50 y 50, ¿no? Sino cuando empiece el gobierno vas a tener mucho más de un lado, del lado de la coalición multicolor,
que son las bancas. Pero sí, pero el electorado, yo entiendo que sí, es como que está partido en el Frente Amplio por un lado y los demás por otro. Pero vos mencionaste algo que fue muy importante. Al Frente Amplio no le alcanzó con ser el Frente Amplio. Lo de amplio no fue un nombre de fantasía. Fue amplio porque fue el frente de izquierda más amplio de toda Latinoamérica. No hay ninguno que tiene la amplitud. Hoy hay un Frente Amplio en Costa Rica, en Colombia, en Chile, no tienen nada que ver con... No son amplios, son frentes reducidos que se llaman amplios. Y no le alcanzó con eso, sino que en el 94 se amplió a Encuentro Progresista y después a Nueva Mayoría. O sea, el éxito del Frente Amplio de llegar al gobierno fue no de decir voy a convertir a Uruguay de izquierda, sino en meter la estaca en la izquierda e ir corriendo, o sea, para abarcar el electorado del centro, que es la mayoría, y ese es el primero de la trilogía de los libros, el agua tibia, hace alusión a ni frío ni calor, ¿no? Pero, que también generó la desilusión de muchos más ortodoxos. Claro. Radicales, ¿no? Bueno, pero se le corrió un pedacito chico que no le gustó lo que pudo ser Unidad Popular. Unidad Popular. Claro, pero se fue ampliando. Y después se quedó sin política de alianza. Siempre hay posibilidad de hacer alianza. Pero el Frente Amplio se sintió que tenía la fuerza para seguir solo. Y uno cuando empezaban a ver con quiénes podía hacer acuerdo, no tenía nadie para hacer acuerdo. Bien, para Leo, que estaba Diego pidiendo hacer una pregunta. Preguntarte, el gobierno que se va con la mayoría parlamentaria y estuvo también partido en medio del país, o sea, de un lado y del otro. Ahora también hay un gobierno, digamos, del otro lado con mayoría parlamentaria. ¿Por qué entendés que ya existen movilizaciones o manifestaciones sociales que dicen que el 1 de marzo, estarán reclamando que no vuelva a la derecha, movilizaciones sociales o gremiales que ya empiezan a mover o agitar determinadas oposiciones al nuevo gobierno? Bueno, esa es un poco la esencia de las organizaciones gremiales que van a defender sus intereses, ¿no? Es decir, si uno mira el programa de gobierno de la coalición multicolor, y va a afectar intereses, porque si va a cambiar la estructura de la enseñanza, los gremios de la enseñanza no quieren, o sea, que va a afectar sus intereses. Si va a reducir el gasto público porque el déficit es insostenible, va a afectar intereses. O sea, va a afectar intereses. El tema es cómo va a afectar intereses. Los va a afectar con un programa que votó la amplia mayoría de la gente, no que votó a la calle Pou. El programa de gobierno, que es el mapa de coincidencia de los partidos, estaba bien explícito. Esto no pasaba en la historia, no pasaba siempre en la historia. Que ahora lleguen todos con su programa de gobierno. Porque ahora está escrito, el compromiso está escrito, pero eso es lo que votó la gente. Eso que votó la gente, el gobierno lo va a tener que hacer. Y los gremios que se van afectados van a tener que reaccionar para defender. Ahora, lo que hay que entender es que eso es lo que votó la mayoría. Yo creo que acá el problema es la disyuntiva. Yo lo escribí la semana pasada, que va a tener el Frente Amplio como oposición. El Frente Amplio queda en una posición muy fuerte por la votación que tuvo en octubre, la de noviembre, por todo lo que significa el Frente Amplio hacia el 2024. El tema es, ¿se conforma con el rol democrático que es hacer oposición o se tienta con hacer resistencia, que es otra cosa que en el fondo no es tan democrático? Porque si vos decís, yo voy a resistir estos cambios, bueno, estos cambios son los que una cosa es oponerte, criticarlos y ofrecerte como alternativa. Otra cosa es resistir lo que la democracia manda. Ese es un problema que no abarca todo el Frente Amplio, pero que se va a dar en el seno de la izquierda. Ahora, las organizaciones tienen derecho a defender sus intereses. Uno dice, no, pero vos precisás... Pero estás planteando ese extremo, ¿no? Cuando aparece la palabra resistencia a esa visualización del mundo, del país en clave de revolución. ¿O a qué te referís? O al concepto de resistencia. Hay que resistir estos cambios. Por ejemplo, ¿y qué supone resistir esos los cambios? consejos de salario. Los consejos de salario. La OIT dice que los consejos de salario, como están en Uruguay, no están bien. Este compromiso, este acuerdo... La ocupación dice que no está bien. Sí. Que lo diga la OIT y te compromete a hacerlo. Pero vos podés hacerlo o podés violar los tratados. Sí. Pero estos partidos se comprometieron a hacerlo. Sí. Bueno, lo van a tener que hacer. Bueno, cuando lo hagan, al PCNT no le va a gustar. Bueno, al PCNT hará movilizaciones. Sí. Una cosa es el concepto de oposición, de oponerme, criticar... Pero en un momento aceptás, porque decís, bueno, esto lo planteás como posibilidad de abuso de herramientas de derecho a la huelga, manifestaciones y demás. Sí, más que derecho a la huelga, porque eso es parte de la reacción de los gremios que van a defender sus intereses. Claro. La opción política, una cosa es hacer oposición y otra cosa es resistencia, porque en el fondo lo que estamos viendo en Chile, por ejemplo, o en otros países, ¿qué dicen? Que se vaya Piñera. Bueno, a Piñera lo eligieron por 4 años, ¿no? Tiene que cumplir los años. Y lo eligieron con un programa, el programa de derecha, no te gusta. Bueno, pero es lo que votó la gente. Estás diciendo que el espíritu antidemocrático está...
A ver, justamente uno de los capítulos de tu libro Sí. hace referencia a que con la ida de Tabaré ahora se está cumpliendo el mayor periodo de democracia plena en nuestro país. Sí, ¿no? En la yo historia. lo recomiendo. ¿Lo eso porque pones en riesgo? Está contado día. No, yo digo, yo nunca creo que esté en riesgo. Nunca creo. Bueno, digo, nunca creo. No digo en este caso que esté, ¿no? Sí. Uno dice, yo cuando era chico escuchaba que decían, hay cosas que en Uruguay no van a pasar y después pasaban, ¿no? Ajá. O sea, la democracia hay que cuidarla, porque hoy la democracia tiene una valoración bastante baja de los uruguayos, comparando con otras épocas. Nosotros teníamos 90 y pico de apoyo a la democracia, 90 y pico % de los uruguayos apoyan la democracia. Hoy, todavía no vimos la última medición, donde pudo haber bajado más, pero la última medición, que es del 2018, da 61%. O sea que hay 4 de cada 10 que dicen que la democracia no le importa mucho, ¿no? O sea, estamos en un problema en ese sentido de valoración de la democracia. Ahora, una cosa es querer que vaya a haber un quiebre institucional. Lo otro es que se esté en un estado de conflicto que rompe las reglas de la convivencia democrática. Y tenés a un presidente electo que plantea que su gran primer desafío es unificar y unir al Uruguay, ¿no? Sí, bueno. Hacerlo sobre esta base pareciera Sí. bastante más complejo. Yo creo que es difícil, o sea, uno cuando dice unir, lo importante es que no pase lo que pasa en otros lados, donde hay un enfrentamiento donde no pueden convivir, pero siempre va a haber gobierno, oposición, y está bueno que sea, porque Sí, por lo supuesto. que está bueno es que haya esa alternativa, es decir, ante el fracaso que le va mal a un gobierno, hay otro que es No, alternativa. alguien que controla el que controla, o sea, Lo por vimos, supuesto. claro, lo vimos en el 2002. En otros países era que se vayan todos. En Uruguay, ante una crisis económica fenomenal y un fracaso político, que siempre hay que ver cómo se valora, ¿no? Porque el gobierno Valle termina con un crecimiento extraordinario y una salida de la crisis que fue extraordinario y que hoy es modelo. Hasta Alberto Fernández lo ponía de ejemplo en Argentina. Sí, claro, pero ojo, porque eso requirió el análisis de especialistas, de gente Claro. informada, porque no es lo que quedó en el imaginario colectivo. Claro, lo que estaba en ese momento es que la pobreza se te había ido al diablo, Exacto, la sí, gente sí, estaba sí. pasando mal, pero en Uruguay, en vez de decir, como en otro lado, que se vayan todos, decía, quiero un cambio. Y el cambio era el Frente Amplio. O sea, y había un partido político preparado para asumir la responsabilidad. Pese a los cucos de mirá que si ganan, bueno, asumió y condujo al país. 15 años. Lo condujo con orientaciones de centro-izquierda. Bueno, ahora hay otra concepción en el gobierno, que es lo que votó la gente. Es decir, el Frente Amplio hará oposición, los gremios harán reclamo de sus derechos, de sus cuestiones, que no quiere decir que sean los derechos de la sociedad. El PIT-CNT defiende los derechos de los afiliados, no quiere decir que defienda el derecho de los trabajadores. Porque vos vas a pedir más aumento de salario, que es lo que estás devolviendo, y de repente eso lo que tenés es que hay más desempleo, ¿no? Y unos cobran más salario, pero por ahí vos precisarías que hubiera más trabajadores trabajando. No, cada uno defiende los intereses de sus afiliados. Esos son los gremios. A nivel de partidos hay otra responsabilidad. Yo creo que ahí es un desafío político para el Frente Amplio, que ha demostrado que es un partido democrático, de entender de que el rol es también, cuando se está en la oposición, aceptar lo que votó la mayoría, aunque a uno no le guste. Bien. Yo quería decir que en realidad me parece que si vamos a arrancar un nuevo gobierno que lo votó la gente, las organizaciones sociales tendrían que darle como una carta de crédito para ver qué pasa antes de salir a manifestar, porque si no es como desear que le vaya mal al piloto del avión en el que estamos todos subidos. Entonces me parece que tenemos que tener un poco de respeto a lo que decidió la mayoría. Entonces, por ejemplo, tú decías lo del convenio de la OIT. Creo que si decís, bueno, bajó la inversión en el Uruguay, es porque hay una ocupación que no se restringe y el capital extranjero no le interesa invertir en un país que le ocupan la empresa y que pierde el control. Entonces me parece que eso tendríamos que verlo un poco más a lo largo y no salir con el reclamo mío de mi chacrita y entrar a manifestar el 1 de marzo, porque me parece que le hacemos flaco favor al Uruguay y a su futuro. No sé, es una opinión. Sí, no, yo te entiendo. Lo que pasa es que, digo, es difícil o sea, los sindicatos de la enseñanza no les van a gustar que saquen, que dejen los consejos y van a hacer una gran movilización y una gran protesta por eso. Vos decís, ¿qué es lo que están defendiendo? Bueno, defienden lo que creen que es mejor. Lo otro es un plan para mejorar la educación. Bueno, habrá que ver si da resultados. Lo que sí está claro es que la educación, así como va, estamos en algo que, voy a decir, no podemos seguir cayendo. Bien. Decir, Tenemos que ¿cuánto hacer puede una mejorar? pausa. Difícil. Tenemos que hacer una pausa cuando regresemos para meternos más en la página de los libros concretos de Nelson, salirnos un poco del presente, hacer historia y pensar en estos apellidos que de alguna manera son dinastías, Herrera, Valle,
¿no? A lo largo de las páginas de nuestro país, analizar un poquito ese aspecto, ¿sí? Si en definitiva esas dinastías suman democracia o no, necesariamente. Que es un caso único en el mundo. Bien, con más razón entonces para quedarte con nosotros hasta después de la pausa, ya venimos. No dejes que te impidan galopar.